tal? Bienvenidos a nuestro canal, Dios os bendiga. Dando seguimiento a la serie ¿Quién es Jesús? Hoy estaremos reflexionando en el Evangelio de Mateo. Y en el Evangelio de Mateo, Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Dice así la palabra de Dios en Mateo 16, desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde aquella época había opiniones contradictorias acerca de Jesús, opiniones erróneas acerca de su persona. Y hoy en día muchos han oído hablar acerca de Jesús, pero no saben quién es realmente Él. Para unos fue un comunista, para otros que fue un gran profeta criado por Dios. Otros lo consideran un charlatán que ha engañado a muchos. Otros opinan que fue uno de los grandes iluminados, que no murió en la cruz, sino que fue a la India a estudiar con los lamas. E assim sucessivamente podemos encontrar tantas teorias, tantas opiniões acerca de quem é Jesus. Pero em realidade, quem é Jesus? La respuesta a esta pregunta encontramos en la seguridad que tuvo Pedro. Pedro declara exactamente acerca de la identidad de Jesús. Pedro contestou a Jesús: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E en esto que vamos reflexionar en este momento. Jesús en primer lugar es el Mesías, el Cristo. Y el hombre necesita saber que Jesús es el Cristo. ¿Pero por qué, Tatiana? La palabra Cristo es de origen griego, la cual tiene su equivalencia en hebreo en la palabra Mesías. Así que Mesías y Cristo es la misma palabra. Lo que pasa es que están en idiomas diferentes. Y ambos significados es ungido. Este título hace referencia a la obra expiatoria que Jesucristo haría en la cruz del Calvario para redimirnos de todos nuestros pecados. Por eso que cuando Jesús entró en la sinagoga, citó una profecía que está en Isaías, que dice así, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del 16 a 19, que es una citación que está allá en el libro profético de Isaías. Por tanto, lo que podemos ver aquí es que el título de Cristo está relacionado con su obra restauradora. Dios envió a Jesús para restaurar a nosotros, al hombre que estaba perdido en su pecado. Y esto es algo que debemos conocerlo, porque Jesús es el Salvador del mundo, el Salvador de aquello que estaba perdido. Y es el único a través del cual el ser humano puede llegar a ser salvo.
En otro versículo de la palabra de Dios dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto está escrito en Hechos 4:12. El conocer a Jesús como el Cristo, es decir, el Salvador del mundo, es importante, ya que de eso depende nuestra salvación. Y es por eso que Pablo nos dice que el que somete a su señorío y cree en su obra expiatoria es salvo. Dice así en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, que vino a salvar al hombre que estaba perdido. La observación, declaración, mejor dicho, que afirmó Pedro que Jesús es el Hijo de Dios. Y debemos conocer a Jesús como el Hijo de Dios. Es sumamente importante, porque cualquiera que niega al Hijo, niega al Padre. Algunas religiones del mundo niegan esta verdad espiritual, afirmando que solamente el Padre es Dios y que Jesús es un ser creado. Pero lo cierto es que Juan lo desmiente. Al principio de su evangelio dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. La salvación depende de estas dos verdades elementales, en que Cristo es nuestro Salvador y que Él es el único Dios a quien debemos rendirnos. Cualquiera que rechaza a Jesús no heredará la vida eterna. ¿Y lo que podemos aprender de todo eso? La conclusión, ¿quién es realmente Jesús? Lo primero que debemos entender es que necesitamos conocer a Jesús. Y ese conocimiento es vital para alcanzar la vida eterna, ya que muchos, aunque han escuchado mucho acerca de Jesús, todavía no lo conocen. Por eso, lo que debemos entender es que Jesús es el Cristo, porque puede salvarnos a través de su obra expiatoria, de su obra redentora. ¿Salvarnos de qué, Tatiana? Salvarnos de nuestros pecados. Y lo segundo es que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el único y verdadero Dios e intercesor que existe. Por eso, en Mateo, Jesús es el Mesías. ¿Quieres conocerlo? Y ya sabes, si tú tienes alguna duda, alguna inquietud, escríbenos aquí abajo. Nuestra oración y nuestro deseo es que tú conozcas a Jesús como el Mesías, el Cristo, que es poderoso para salvar tu vida de tus pecados. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.